Hola, ¿qué tal? Seguimos respondiendo a las preguntas que me dejan en el canal de YouTube. Si eres nuevo en el canal y tienes alguna duda, con gusto puedes dejarme una pregunta, un comentario en cada video de los que subo o estás viendo. Amigos, quisiera invitar a toda la gente que ve mis videos pero no se suscribe o simplemente van de paso a que se suscriban, ya que de esta manera me ayudan a mí a crecer como canal y simplemente les van a estar llegando todos los videos que yo suba sin necesidad de estar buscando títulos, y vaya que la información les llega a su celular. No hay necesidad de estar buscando los títulos como por qué mi canaria se pelea mucho, por qué mi canaria aplasta a los pichones, pasta de cría, etcétera, amigos. Así que los invito a que se suscriban, ayúdenme a sumar más gente y a llegar a más personas con los temas de la cría del canario. Pues bien, amigos, el video va a tratar acerca del nido, ya que una suscriptora me hace varias preguntas en uno de mis videos y es acerca de cuándo se pone el segundo nido. Pues bien, el segundo nido se lo vas a poner solo si los pichones no han saltado del nido y tu canaria ya está muy encelada y quiere comenzar la segunda postura. Esto más o menos, ahí me pregunta también que a los cuántos días más o menos pasa esto. Esto va a pasar cuando los pichones salten del nido. Más o menos va a ser entre de los 15 a 17 días los pichones ya van a estar afuera. De esta manera la pajarita va a empezar a hacer el nido. El nido se lo puedes poner, si aún no saltan los pollos, a un lado, o se lo puedes poner de este lado. Así vas a lograr que la pajarita, si se lo pones de este lado, no esté regresando al mismo nido, que hay pajaritas que se aferran al mismo nido que usaron. Entonces yo te recomiendo que si tu pajarita no acepta el segundo nido, quites este. En cuanto salten los pajaritos, lo quitas, lo lavas y lo vuelves a colocar en el mismo lugar. Pero si tú quieres poner otro nido, te aconsejo que lo pongas del lado contrario, porque de esta manera los pollos no se van a estar brincando y molestando a la pajarita. Otra consulta que me haces es que a qué edad o a los cuántos días la pajarita deja de darle calor a los pichones. Y esto va a ser a la edad de más o menos 15 días, cuando los pollitos ya tengan pluma. Ahora sí que la pajarita ya no va a estar entrando al nido y los va a dejar que ellos solos regulen la temperatura, y más si son varios pollitos los que están en el nido, pues ya no van a caber ni la hembra, ¿no? Entonces más o menos es sobre de los 15 días, 13 días a 15 días que ya no está tanto en el nido, ¿vale? Si tú ves que los pollos están ahí, no se asusten. A ver, permítanme, que no me deja, siento que no me escuchan. Si los pollos están dentro del nido y la pajarita pasa la mayor parte del día fuera del nido, no te asustes, que es normal, que ya tienen los días ahora sí que suficientes para mantener el calor. Entonces nada más la pajarita va a tratar de cobijarlos durante la noche. Ese es en el caso de que sean más chicos de 15 días. Cuando ya tienen de 15 a 17 días, la pajarita va a dejar de meterse al nido y no va a pasar nada. Más o menos tienen que tener esta edad, mira. Así, un poquito más grandes, cuando veas que ya tienen pluma y si son varios, ya no va a permanecer tanto en el nido en las mañanas, solamente en las noches. Aquí está la pajarita y la tengo solita porque el macho ahora sí que le quitaba las plumas al pollito, entonces lo tuve que separar y de esta manera
pues no me maltrata el pichón, ¿no? También tienes que estar consciente de que cuando tú pongas el segundo nido vas a tener que meter mucho material. Yo a esta hembra la tengo con material, pero mira, puedes ver que ya los pichoncitos les quitó la cola. Esto llega a pasar muy a menudo. Lo que tienes que hacer es poner rejilla, pasar a los pollos de un lado, al macho con la hembra para que no deje de pisarla, y ellos les van a estar alimentando a través de la rejilla. Cuando la hembra termine su postura, pasas al macho con los pollos para que siga alimentándolos. Esto sería lo que tú me preguntas del tiempo en que la hembra ya no les da calor, que es de 15 días a 17 días cuando se pone el segundo nido, cuando los pollos salten o si no saltan y la hembra está muy encelada y quiere meterse al nido, ¿vale? Entonces aquí les dejo el video. Aprovechando que estamos con lo del nido, por ahí voy a decir también cuándo es momento de limpiar el nido. Más o menos esto ocurre a los 11 días, es cuando los pollos empiezan a ensuciar la parte de afuera. Pero lo más aconsejable es que no hay días. Si tú llegas a ver que el nido está muy sucio por fuera, no esperes más, que ya es momento de limpiarlo. Lo limpias, puedes pasar a los pollos a otro nido y mientras tú limpias el otro, o de plano, si sientes que tu canaria no acepta el nido nuevo que le pusiste, lo limpias y pones el mismo nido, ¿vale? Que vaya, que están muy cantadores. Miren, aquí están, que canta y que canta. Pero bien amigos, les dejo el video, recuerden suscribirse, vamos a estar contestando más preguntas sobre los temas de su interés, ¿vale? Un saludo, que estén bien, bye.